Parte 2. El proceso de trascendencia. Capítulo 4. El dejar ir. Letting go. El proceso de dejar ir representa uno de los métodos más directos y efectivos para trascender el ego y elevar el nivel de conciencia. No es una técnica complicada que requiere años de entrenamiento especializado, sino más bien una actitud fundamental hacia la experiencia que puede aplicarse en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Dejar ir es esencialmente la disposición a permitir que las emociones, pensamientos y sensaciones fluyan a través de nosotros sin resistirlas, sin aferrarnos a ellas y sin identificarnos con ellas. La mayoría de las personas viven en un estado constante de resistencia hacia lo que está ocurriendo en su experiencia interna. Cuando surge una emoción desagradable como el miedo, la tristeza o la ira, el impulso automático es suprimirla, negarla, distraerse de ella o intentar cambiarla inmediatamente. Esta resistencia es precisamente lo que hace que las emociones persistan y se intensifiquen. Lo que resistimos persiste, lo que negamos se fortalece, lo que reprimimos encuentra maneras cada vez más destructivas de expresarse. El mecanismo del dejar ir opera bajo un principio completamente opuesto al de la resistencia. En lugar de luchar contra lo que sentimos, simplemente lo permitimos. En lugar de intentar cambiar una emoción, simplemente la dejamos estar. En lugar de identificarnos con un sentimiento como yo soy esta tristeza, simplemente reconocemos hay tristeza presente y permitimos que esté ahí sin hacer nada al respecto. Esta actitud de permitir, de soltar, de dejar ir, permite que las emociones fluyan naturalmente a través de nosotros y se disuelvan por sí mismas. Todas las emociones son fundamentalmente energía en movimiento. Cuando no interferimos con ellas, cuando no las resistimos ni nos aferramos a ellas, se mueven a través de nosotros de manera natural y se disuelven relativamente rápido. Pero cuando las resistimos o nos identificamos con ellas, creamos una barrera que impide su flujo natural y las atrapamos en nuestro sistema energético donde continúan causando sufrimiento y eventualmente se manifiestan como tensión física, enfermedad o patrones de comportamiento destructivos. El proceso de dejar ir comienza con la conciencia. Primero, debemos volvernos conscientes de lo que estamos sintiendo en el momento presente. La mayoría de las personas están tan desconectadas de su cuerpo y tan perdidas en sus pensamientos que ni siquiera son conscientes de las emociones que están experimentando. Viven en un estado de entumecimiento emocional o confusión donde no pueden identificar claramente qué están sintiendo. Por lo tanto, el primer paso es simplemente preguntarse, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Y esperar la respuesta que surge del cuerpo, no de la mente pensante. Una vez que se ha identificado la emoción o sensación presente, el siguiente paso es localizarla en el cuerpo. Todas las emociones tienen una manifestación física, una sensación corporal asociada. El miedo puede sentirse como tensión en el pecho o en el estómago, o la tristeza como pesadez en el corazón. La ira puede manifestarse como calor y presión. Ubicar la sensación física de la emoción la hace más concreta y manejable y también nos ayuda a salir de la historia mental sobre por qué estamos sintiendo esto y simplemente experimentar la sensación pura. El tercer paso es permitir completamente la sensación sin intentar cambiarla, sin juzgarla, sin crear historias sobre ella. Simplemente dejamos que la sensación esté ahí exactamente como es. No intentamos que sea más fuerte o más débil, no intentamos comprenderla o analizarla. Simplemente la dejamos ser. Esta actitud de permitir es la esencia de dejar ir. Es como abrir una mano que ha estado apretando fuertemente algo y simplemente dejar que eso caiga por su propio peso. Algunas personas confunden el dejar ir con la supresión o la resignación, pero son cosas completamente diferentes. La supresión es empujar la emoción hacia abajo, negarla, pretender que no está ahí. La resignación es la actitud derrotista de
No hay nada que pueda hacer al respecto, así que me rindo. El dejar ir genuino no es ninguna de esas cosas. Es una aceptación activa, una apertura consciente, una disposición voluntaria a experimentar completamente lo que está presente sin luchar contra ello. Cuando permitimos completamente una emoción sin resistirla, algo extraordinario sucede. La emoción comienza a moverse, a cambiar y eventualmente se disuelve por sí misma. Esto puede tomar algunos segundos, unos minutos o más tiempo, dependiendo de la intensidad de la emoción y de cuánto tiempo ha estado reprimida, pero inevitablemente se disolverá si simplemente la permitimos sin interferir. Lo que descubrimos es que bajo cada emoción negativa hay una capa de paz, de quietud, de alivio que emerge naturalmente cuando dejamos ir la resistencia. Es importante entender que dejar ir no significa que la emoción nunca regresará. Las emociones son respuestas naturales a las circunstancias de la vida y continuarán surgiendo. Pero cuando desarrollamos la capacidad de dejar ir, las emociones no se acumulan ni se vuelven crónicas. Surgen, las experimentamos plenamente sin resistencia, se disuelven y seguimos adelante sin carga residual. Es como el clima que pasa por el cielo. Las nubes van y vienen, pero el cielo permanece imperturbado. El dejar ir puede aplicarse no solo a emociones, sino también a pensamientos, creencias, apegos, deseos y cualquier contenido de la conciencia. Cuando surge un pensamiento obsesivo, en lugar de engancharnos con él o intentar suprimirlo, simplemente lo dejamos estar y dejamos que pase como una nube atravesando el cielo. Cuando surge un deseo compulsivo, en lugar de actuar sobre él o luchar contra él, simplemente lo observamos, sentimos la energía del deseo en el cuerpo y lo dejamos ir. La resistencia a dejar ir generalmente proviene del miedo. Tenemos miedo de que si realmente sentimos nuestras emociones completamente, seremos abrumados por ellas, que están demasiado intensas, que durarán para siempre o que nos destruirán de alguna manera. Ese miedo es irracional, pero muy poderoso. La verdad es que ninguna emoción puede destruirnos o dañarnos realmente. Las emociones son simplemente energía moviéndose a través del cuerpo. Son sensaciones temporales que vienen y van. Lo que realmente nos daña es la resistencia crónica a las emociones, no las emociones mismas. Otro obstáculo para dejar ir es la identificación con nuestras emociones y nuestras historias. Hemos construido nuestra identidad alrededor de ciertos patrones emocionales y narrativas personales. Nos identificamos y nos definimos por nuestros traumas pasados, nuestros resentimientos, nuestros miedos crónicos. Dejar ir estas emociones y estas historias se siente como perder parte de quienes somos. El ego se resiste ferozmente porque dejar ir amenaza su misma existencia como entidad separada, definida por su historia y sus patrones. También hay una satisfacción secreta, un placer oculto en aferrarnos a ciertas emociones negativas. El resentimiento nos da una sensación de superioridad moral. La autocompasión nos permite obtener simpatía de otros. La ira nos da una sensación de poder y justificación. El ego obtiene beneficios secundarios de mantener estas emociones y por eso se resiste a soltarlas, incluso cuando conscientemente decimos que queremos liberarnos de ellas. El proceso de dejar ir se vuelve más fácil y natural con la práctica. Al principio puede sentirse extraño o difícil, especialmente si hemos pasado toda una vida resistiendo y suprimiendo emociones. Pero gradualmente, a medida que experimentamos repetidamente el alivio y la liberación que viene de dejar ir, desarrollamos confianza en el proceso. Comenzamos a ver que las emociones realmente se disuelven cuando las permitimos, que no nos destruyen cuando las sentimos completamente y que bajo cada capa de emoción negativa hay paz. Es útil entender que las emociones existen en capas, como las capas de una cebolla. Cuando dejamos ir una capa de miedo, por ejemplo, puede surgir otra capa debajo, quizás de tristeza o de ira.
Eso no significa que el proceso no está funcionando, simplemente significa que estamos accediendo a capas más profundas de material emocionalmente reprimido que necesita ser liberado. Con paciencia, persistencia, podemos ir avanzando todas estas capas hasta llegar a nuestro estado natural de paz y claridad. El dejar ir también puede aplicarse a un nivel físico. El cuerpo almacena tensión, trauma y emoción reprimida en los músculos, tejidos y órganos. Cuando permitimos que estas tensiones se liberen sin resistencia, cuando dejamos que el cuerpo se relaje profundamente y suelte sus defensas habituales, se produce una liberación física que a menudo viene acompañada de emociones surgiendo a la superficie. Esta es una parte natural del proceso de curación y no debe ser temida o suprimida. Un aspecto importante del dejar ir es la disposición. No podemos forzarnos a soltar algo si no estamos genuinamente dispuestos a hacerlo. La disposición misma es una forma de dejar ir. Podemos, podemos comenzar simplemente preguntándonos, ¿estoy dispuesto a dejar ir esta emoción, este pensamiento, este apego? A veces la respuesta es no, y eso está bien. Podemos entonces preguntar, ¿estoy dispuesto a estar dispuesto? Esta pregunta a menudo abre una puerta porque es menos amenazante. No nos estamos comprometiendo a soltar todavía, solo a considerar la posibilidad. El dejar ir se vuelve particularmente poderoso cuando se aplica a creencias fundamentales sobre nosotros mismos y el mundo. Todas las creencias limitantes que mantenemos, como no soy suficiente, el mundo es un lugar peligroso, no merezco ser feliz, pueden ser dejadas ir mediante el mismo proceso. Primero nos volvemos conscientes de la creencia, luego sentimos la carga emocional asociada con ella en el cuerpo y luego simplemente la permitimos y la dejamos ir sin aferrarnos a ella o identificarnos con ella. Cuando dejamos ir a un nivel profundo, no solo liberamos emociones individuales, sino patrones completos de resistencia emocional. Podemos liberar la tendencia misma hacia cierto tipo de emociones. Por ejemplo, alguien que ha vivido toda su vida en miedo crónico puede, a través del proceso continuo de dejar ir, liberar no solo instancias individuales de miedo, sino el patrón general de responder a la vida con miedo. Esto representa una transformación profunda de la personalidad y del nivel de conciencia. Es importante no usar el dejar ir como otra forma de resistencia, como otra estrategia del ego para evitar sentir. Si estamos intentando dejar ir rápidamente para no tener que sentir la emoción desagradable, eso no es un verdadero dejar ir, es otra forma de supresión. El verdadero dejar ir requiere primero permitir completamente, sentir completamente y solo entonces, cuando la emoción ha sido plenamente experimentada, se disuelve naturalmente por sí misma. El dejar ir nos enseña gradualmente que no somos nuestras emociones, pensamientos o experiencias, somos la conciencia en la cual todas estas cosas aparecen temporalmente. Cuando podemos observar una emoción surgir, estar presente con ella o verla disolverse, queda claro que nosotros somos lo que permanece constante a través de todo este proceso, el espacio de conciencia en el cual el proceso ocurre, no los contenidos cambiantes del proceso mismo. A medida que practicamos el dejar ir consistentemente, nuestra vida comienza a transformarse de maneras profundas. Nos volvemos menos reactivos, más presentes, más en paz. Las situaciones que antes nos habían perturbado enormemente ahora apenas nos afectan, no porque nos hayamos vuelto insensibles o indiferentes, sino porque ahora hemos dejado de resistir la vida tal como es. Hemos desarrollado la capacidad de permitir que todo fluya a través de nosotros sin engancharnos con ello o identificarnos con ello. El dejar ir finalmente nos conduce a un estado de rendición, que es la actitud más elevada de todas. La rendición no es derrota o pasividad, sino una aceptación profunda de lo que es, un sí incondicional a la vida tal como se está manifestando en este momento. En la rendición completa ya no hay un yo,
separado, luchando contra la realidad. Solo hay el flujo natural de la vida manifestándose sin obstrucción.